quería compartir algo que tiene que ver. Cuando estaba antes de subir pensaba y me acordaba de mi suegra que cuando me hacía algún ofrecimiento y uno decía, sí, pero bueno, hace unas pizzas o hace algo, ella decía, interesado. Y de entonces entendí que es acorde la expresión a lo que voy a compartir. Y a veces está mal visto el término, pero en lo espiritual, cada uno de nosotros debería ser interesado y debería portar cierta santa ambición de acceder más cerca del Señor, de poder recibir mucho más de lo que Dios tiene para nosotros, de poder ser portadores de mayor gloria todavía. Pero la idea es que muchos de nosotros, y dentro de la línea pentecostal principalmente, tuvimos un exceso de gracia, un exceso de humildad. Y llegamos a tener un discurso, y muchas veces desde los púlpitos se ha enseñado que cuando más pobre, más santo, que tenemos que simplemente hacer las cosas y para el Señor y solamente soltar. Y nos olvidamos de que desde el principio la intención de Dios fue obsequiarnos, regalarnos, darnos y darnos en abundancia. En todas las áreas y en todos los sentidos, Dios quiere bendecirte, quiere darte. El Señor no se sorprende con tu sacrificio. Cuando nosotros ayunamos, el Señor no está en el cielo comiéndose las uñas. Dice, ¿cómo aguanta el apetito este varón? Cuando nosotros ayunamos, el Señor dice, por fin se enfocó en mí y dejó de mirar el choripán. Entonces, lo que estamos entendiendo es que el Señor lo que busca con nosotros es un vínculo espiritual, y en ese vínculo espiritual es que vamos a pedirle a Dios que nos auxilie para poder ser aquellos que van en busca de algo. Mire, lo que yo voy a compartir tiene que ver con la recompensa. Y parecería que hablar entre gente tan humilde como nosotros, bueno, también no díganme porque dejamos de ser humildes, pero entre gente humilde hablar de recompensa, parecería que uno dice, pero al final yo lo hago porque es un servicio al Señor, yo lo hago porque quiero bendecir a otros, no lo hago por una recompensa. Y la idea es que no lo hagas por la recompensa, pero que sepas que hay recompensa en el nombre de Jesús. Al Dios al que servimos nos va a bendecir, nos va a recompensar y tiene intenciones de hacer cosas. En el caso de 3 varones que aparecen en una historia en el libro de Daniel, nos encontramos con un Dios al que ellos sirven que los va a librar de una situación. Quiero ir al texto y está en Daniel 3, versículo 16 en adelante. Comienza diciendo Sadrac, Mesac y Abednego, unos nombres que las madres le buscaron en ese tiempo. Respondieron, rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Al Dios al que servimos puede librarnos del horno. Amén. Sigue el versículo 18, pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos a la estatua que usted ha erigido. Ante la respuesta de Sadrac, Mesac y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos y mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal dice el versículo 20, y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan apremiante fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrac, Mesac y Abednego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. 24. En ese momento, Nabucodonosor se puso de pie
y preguntó sorprendido a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo 4 hombres sin ataduras, sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesac, Abednego, siervos del Altísimo, salgan de allí, vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros reales, se arremolinaron, comenzaron a rodearlos para ver cómo estaba su estado, qué había pasado con ellos. Se arremolinaron en torno de ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni un solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Lo único que se había quemado eran las ataduras. Y quiero que guardes esto nada más porque el tema es otro, pero muchas veces la prueba que te toque pasar quema las ataduras en el nombre de Jesús. Versículo 28. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar y adorar a otros dioses que no fueran el suyo. Por tanto, yo decreto, por favor no haga esto con los vecinos, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a la que pertenezcan o la lengua que hablen. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Ese es nuestro Dios. Versículo 30. Llega la honra, llega el reconocimiento. Después de eso, el rey promovió a Sadrac, Mesac y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. En un principio quería simplemente deshacerse de ellos, quemarlos, porque no habían obedecido, no se habían quebrantado y no habían adorado al Dios de ellos, ni se habían postrado frente a esa estatua de él mismo que se había elegido. Y entonces el destino de ellos era la muerte, pero el Señor cambió ese destino. El Señor no solo cambió, sino que estuvo con ellos. Y no solo estuvo con ellos, sino que les permitió salir en victoria de ese lugar y ser considerados como para ocupar el puesto que les fue dado. Entendemos entonces, en este pasaje, el Señor nos está mostrando que tenemos un Dios que sabe recompensar a los que son fieles. A los que son fieles. El camino de la recompensa lo vamos a trazar a través de lo que el pueblo de Dios llevó adelante, a través del desierto, la salida de Egipto, si querés mencionarlo. Pero la idea es que podamos saber por dónde se conduce a ese camino de la recompensa. Cuando hablamos de recompensa, vuelvo al mismo tema, no es la idea que nosotros nos basemos en la recompensa, pero tampoco es la idea que nosotros renunciemos a la recompensa. El servir, el estar involucrado, el ser útil para el Señor, hace que el Señor tenga especial cuidado de nosotros, hace que el Señor esté involucrado con mi situación, hace que el Señor me auxilie para que yo siga adelante del proyecto que Él tiene aquí en la tierra con instrumentos como nosotros, finitos y completamente imperfectos, pero bajo su gracia y su unción, empoderados en Jesucristo. Así que la idea es que podamos entender que hay recompensa. Ministrarlo al que está al lado por si no creyó y decirle, hay recompensa. Incondicionalmente debemos creer que nuestra labor no es en vano. Todo lo que hacemos para el Señor
no es en vano. El Señor es fiel. Él es un fiel galardonador y Cristo es el camino a la recompensa eterna. Él se dio a sí mismo para que nosotros tengamos una recompensa grande, maravillosa, eterna, que no merecíamos. Y desde ahí en adelante comenzamos a ver que si nuestra historia comienza con recibir algo que no merecemos, cuánto más seremos galardonados y bendecidos por el Todopoderoso Dios por cada uno de nuestros actos en favor y en obediencia a lo que Él ha determinado. Amén. Decirle al que está al lado, decirle amén más fuerte. Mira que empieza a pedirte que diga amén y no la corta más. Amén. Aleluya. Proverbios 14, versículo 23 dice, todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Más allá de que este pasaje se usa mucho para activar, para involucrarnos en algo, para ganarnos el pan cada día, para poder salir de una condición económica que pueda estar difícil y llegar a otra, entonces llega la administración. Son pasajes que mi mamá apenas se convirtió, me empezó a relatar en la habitación cuando yo no me quería levantar. Y son pasajes que ella gritaba a voz en cuello en la puerta de mi habitación. Y aparte de decirme vago y todas esas cosas, hasta que pudimos romper con eso en el nombre de Jesús. Pero las promesas siguen estando y yo entiendo entonces que todo esfuerzo tiene su recompensa. No sé cuánto esfuerzo estás haciendo por el Señor. Quizá el esfuerzo tuyo fue llegar a la casa de Dios y el llegar a la casa de Dios implica que tengas recompensa. Hay recompensa por congregar. Ahí estás recibiendo cosas que otros que no congregan y lo ven a través de los medios no van a recibir. Los que lo ven a través de los medios también tienen recompensa porque van a recibir cosas que aquel que no ve no va a recibir, pero todos estamos destinados a ser recompensados por el Señor. Lo que no tiene que pasar, ministrar al que está a tu lado, decirle, cortá con el chamullo. Lo que no tiene que pasar es que yo me quede solo con palabras, porque las palabras me van a llevar a la pobreza, y hablemos del término pobreza, simplemente lo que estamos diciendo es que va a haber escasez, limitación, no voy a poder alcanzar aquello que sueño, aquello que deseo, no solamente en lo financiero, en lo económico, en todas las áreas yo puedo llegar a ser aún pobre, espiritualmente hablando, puedo ser alguien que está enriquecido, lleno de dones, favorecido por Dios en todo, o puedo ser simplemente alguien que asiste, que viene. No me pidas que cabecee, yo hasta ahí llego. Entonces, la idea es que podamos determinar que queremos ser de aquellos que portan las mayores recompensas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos de ustedes le pidieron algo al Señor alguna vez? Sí, todos. Algunos le va a tener que pedir un brazo, pero la verdad es que todos le pedimos al Señor. Todos le pedimos al Señor. Aleluya. Usted levante tranquilo acá los espíritus antidesodorantes, se van en el nombre de Jesús, no hay problema, levante las manos. Pero entendemos que el Señor tiene intenciones de enseñarnos hoy, que tiene galardón. ¿Sabe? A través de esto lo que yo quiero es que podamos interpretar que quizás nos estamos perdiendo de algo, simplemente porque no lo habíamos entendido o porque no somos capaces de creerlo. Pero hoy le vamos a pedir a Dios que nos auxilie para creerlo, para aprenderlo y para ponerlo a funcionar en el nombre de Jesús. Cuando yo te digo cuál es tu petición, me gustaría que podamos hacer un ejercicio, que cierre los ojos ahí donde está, nadie te va a robar nada, quédate tranquilo, el de al lado se porta bien. Agarrá fuerte la cartera si querés, pero cerrá los ojos un minuto y pensá en qué pedirías. Yo cuento hasta 10 y vos pensá en qué le pedirías a Dios. Cerramos los ojos ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aleluya. Uy, lo que pidieron. ¿Cuántos de ustedes pidieron algo para las naciones? ¿Cuántos de ustedes pidieron algo para los perdidos? Aleluya, va queriendo. ¿Cuántos de ustedes pidieron algo para su familia? ¿Cuántos de ustedes pidieron algo para sí mismos? A veces
esa oportunidad que tenemos la usamos muy cortita, y al usarla muy cortita, la recompensa es sencilla, simplemente la respuesta. Y podemos ir por mucho más que eso en el nombre de Jesús. Mire, Primera de Reyes 3:5 dice el pasaje, hablando de Salomón, que recibió lo que pidió. Y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños y Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Todo el tiempo cuando hablamos de Salomón hablamos de su sabiduría, hablamos de su postura correcta, de lo que fue capaz de decir, por lo menos en los inicios. Y la idea es que él supo qué pedir y pidió correctamente, y nosotros deberíamos estar siendo instruidos, inspirados a través de textos como estos, a pedir correctamente. Porque muchas de las cosas a las que nosotros vamos directo se van a cumplir a través de un pedido mayor que el Señor nos va a conceder, y de acuerdo a eso va a llegar a nosotros la respuesta a eso que tanto añoramos y tanto deseamos. La idea es que no nos distraigamos. Ahora, ¿cuál era la postura de Salomón en esa ocasión? Esta pregunta que llega a Salomón, el Señor llega y le dice, pide lo que quieras, yo te lo voy a dar. Llega en un momento muy especial. Fue después que el rey Salomón había ofrecido 1000 holocaustos. ¿Cuántos había ofrecido? 1000 holocaustos. Todo aquel que levanta altar al Señor, recibe. El que levanta altar al Señor, recibe. Por eso es importante que nosotros no juguemos al genio con Dios y digamos, a ver, voy a frotar la lámpara, bueno, voy a frotar la Biblia mejor y la abro en cualquier página y ahora le digo, Señor, concédeme esto y esto, sasararasa, y sigo con mi día. La idea es que yo pueda ir delante del Todopoderoso y saber que yo tengo diálogo, que estoy hablando, que soy un cercano de Dios, que el Señor tiene especial interés de conceder desde sus riquezas en gloria respuesta a cada una de mis necesidades, y también en esto usarme a mí como canal de bendición. El Señor quiere usarte a vos para bendecir a otros. Muchos de los que están a tu alrededor todavía no han sido benditos porque vos lo estorbaste, porque vos no fluiste. Lo único que tenías que hacer era, venga bendición, vaya bendición, venga bendición, vaya bendición. Entonces pidámosle al Señor que bendiga. No sé, si estás orando por tu trabajo, decís, Señor, que en mi cuadra todos tengan trabajo. Ahí vivís vos. Contale al que está al lado, vos vivís en tu cuadra. Y decirle, Señor, que en mi manzana todos los matrimonios sean felices. Que en esta iglesia cada uno de los que congregan reciba lo que Dios tiene preparado desde siempre y se ha usado. Y vos podés decir que si tenés un problema en el matrimonio, Señor, que el matrimonio sea bendito. Si el problema es la paternidad, Señor, bendecí la paternidad de todos mis primos, mis parientes, esos que no se lo merecen. Bendecilo, porque en medio de eso, bendecí tu apellido. Bendecí tu apellido, estás bendiciendo a los que están y a los que vienen. Cuando vos bendecís tu apellido, bendecí las próximas generaciones. Tenés que bendecir, decirle que está al lado, bendecí. Así que, porque cuando bendigo, soy bendito en el nombre de Jesús. Mire, Isaías 40, versículo 10. Miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. ¿Qué hace con su brazo? Gobierna. Ahora fíjese lo que agrega el texto. Su galardón lo acompaña. El Señor viene con poder, viene con un brazo que manifiesta línea, que establece gobierno, pero trae galardón. El Señor tiene premio, el Señor no viene sin premio a tu vida. Y luego dice, su recompensa lo precede. Casi que llega inmerecidamente, llega antes de su gobierno, llega la recompensa. Debemos gozarnos en la recompensa y disfrutar la recompensa y no escatimar en esperar la recompensa que Dios tiene para nuestras vidas. El camino entonces a la recompensa, nos estamos preparando para un nuevo tiempo y Dios va a hacer cosas grandes en favor de la iglesia. En favor de la iglesia.
Aleluya. Dios mostrará su favor de una manera sobrenatural en nuestras vidas, pero debemos preparar también la tierra para que produzca, para que pueda dar fruto. Y la tierra es tu corazoncito. Contale al del otro lado ahora. La tierra es tu corazoncito. Tiene que estar listo, tenés que tener un corazón lleno de fe, dispuesto a creer, a apoderarte de cada una de las promesas. Mire, el Salmo 16, versículo 11, dice, darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Ese es el Todopoderoso, ese es nuestro Dios, un Dios que me invita, me convoca y yo voy. Y cuando yo me acerco a Él, estar cerca de Dios, venir mañana a esos momentos tan especiales de adorarlo, de exaltarlo sin apuro, en un lugar de la iglesia, allí en un aula, tener esos momentos en tu casa, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, a veces solo, pero qué bueno tener esos momentos y entender que en medio de eso empiezan a pasar cosas como esta. Él da a conocer la senda de la vida, Él te muestra el camino a seguir, te guían las decisiones que tenés que tomar. Los de la mañana me levantaron todos la mano cuando le dije si alguna vez se equivocaron en la vida. ¿Se equivocaron alguna vez en la vida ustedes? Sí. Y la idea es que mucho de eso tiene que ver con que no oímos el consejo. Ahora, no de cualquier consejero, no de alguien que va a opinar de acuerdo a su propio interés. Estamos diciendo que debemos escuchar la voz de Dios. Algunos de nosotros vamos delante del Señor y decimos, Señor, me voy a chocar contra la pared, acompáñame, ayúdame para que cuando no me duela mucho, te va a chocar igual. Porque vos tomaste la decisión de ir contra la pared. La idea es que vos puedas determinar, Señor, cada paso que dé lo quiero dar en tu nombre. Y todo lo que haga lo quiero hacer para que tu nombre sea exaltado. Tu bendición y tu cuidado estén sobre mi vida. Podamos decir, como dijo el salmista, me darás a conocer la senda de la vida. ¿Por dónde debo andar? ¿Por dónde debo ir? ¿Dónde me tengo que quedar? ¿De dónde me tengo que escapar urgente para no contaminarme? ¿Con quiénes tengo que estar y con quiénes no? Entonces Él me va a dar a conocer la senda de la vida y declara, en tu presencia hay plenitud de gozo. Ese gozo que buscas en algunas experiencias. Todo el que peca tiene la intención de buscar el gozo. Ayer hacíamos un reportaje con los chicos, con los jóvenes, y hablábamos del pecado más recurrente y hablábamos de la sexualidad desordenada. Y más con el impulso que el sistema tiene hoy. Y entendíamos que casi siempre es el inicio del pecado. Ya sea porque no se puede alcanzar o porque se alcanza desordenadamente. Y porque todo lo que se lleva adelante fuera del contexto del Creador, fuera de lo que el Señor ha establecido, entonces eso no produce satisfacción. Parecería que llegó el momento, parecería. Mire, yo no quiero ahora ponerme a hablar de sexualidad, pero el deseo aparece en un chiquito, en un jovencito y empieza a buscar autosatisfacción, a errar con esa situación. Eso lo lleva a que se apresure, a que cometa errores, a que se adelante a tener relaciones. Eso lleva a que eso no lo satisface después de haber cumplido. Entonces dice, no, debe ser que con otro tipo de mujer, con otro tipo. Y hasta que llega el momento y dice, bueno, será con un tipo de hombre, será no, lo que a mí me va a hacer feliz y lo que me va a dejar satisfecho es vivir una fiesta y etcétera. Y termina teniendo malas elecciones, viviendo y experimentando la homosexualidad y un montón de cosas más que están ligadas a lo espiritual, pero nada de eso lo satisface. No hace falta que yo diga, conozco a tanta gente que ha errado para... Es claro, ustedes también conocen, nadie que vaya por el camino del pecado puede levantar la mano con sinceridad y decir que está satisfecho. Nadie está satisfecho. La satisfacción está en hacer la voluntad de Dios, en vivir de acuerdo al plan que Dios ha trazado. Esa es la verdadera satisfacción. Eso es lo que complace, eso es lo que hace bien. Por eso dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y eso lo llevamos a los negocios, eso lo llevamos al trabajo, lo llevamos al estudio, a los proyectos, a los sueños. En todo necesito a Dios conmigo, porque si Dios está conmigo, hay plenitud de gozo. Sigue el texto y dice, en tu diestra deleites no momentáneos, no para un ratito, no para sacarme de encima esta opresión, sino que
deleites para siempre. ¿Para cuándo son esos deleites? Para siempre. Tenemos que ir en busca de lo de Dios, porque lo de Dios siempre es lo mejor. Gigal es el lugar donde se termina la vergüenza de aquel que estaba condenado. El camino a la doble porción empezó allí en Gigal. Gigal significa rueda, círculo. Decirle que está al lado, rueda. Josué 5, versículo 9. Entonces Dios le dijo a Josué, ya les he quitado la vergüenza de haber sido esclavos en Egipto. Por eso hasta hoy ese lugar se llama Gigal. El camino a la recompensa comienza cuando dejas de ser esclavo, cuando naces de nuevo, cuando le das lugar a Cristo. Comienza el día que aceptaste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, pero a veces pudiera pasar que nos quedemos estancados en ese lugar y todo camino es para andar. No, un camino no es para habitarlo, el camino es para transitarlo, para poder llegar entonces al destino que Dios ha preparado para cada uno de nosotros y gozarnos en ello en el nombre de Jesús. El camino entonces a la recompensa empieza cuando yo determino que quedó atrás ese tiempo, que ya no soy esclavo. Si querés podés declararlo conmigo, ya no soy esclavo, soy libre para la gloria de Dios. Ya no somos esclavos del temor porque ahora somos hijos de Dios. Segunda de Timoteo 1, versículo 17 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y entonces el Señor dice, eso es lo que yo no doy. Si eso es lo que pasa en tu vida, yo no te lo di. Lo que yo doy es algo mayor. Lo que yo doy es esto, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor te da todo lo que necesitas para poder andar en victoria. No es que vino una onda de seducción, te llevó, te arrojó, te arrastró y te revolcó en el pecado. Vos tenés autoridad en Cristo y podés rechazar todo en el nombre de Jesús. Creo que muchas veces nuestra falla está en esa intención de ser permisivos en cosas pequeñas. Todo lo pequeño que vos permitas va a abrir grandes espacios para que ingresen cosas mayores. Si lo pudiéramos llevar a lo demoníaco, en algún momento vi un dibujito y me pareció muy interesante la ilustración de un pequeño demonio haciendo un piquetito en una carcasa e ingresando y desde adentro rompiendo, y otros más que llegaban e ingresaban hasta que le abrían lugar a alguien mayor. Alguien mayor podía romper un piquete mayor, con un piquete mayor rompía un espacio mayor y tenían ingreso los más grandes. Los más grandes rompían y a su vez le daban ingreso a otros mayores. Algo que empezó minúsculo, microscópico, terminó siendo una gran puerta abierta a la misma muerte por justamente haber permitido que ese pequeño demonio comience con su piquito. Decirle al que está al lado, echa el chiquitito. En el nombre de Jesús. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en el dominio propio le quitamos la autoridad a todo aquello que quiera posicionarse llevándonos tras el pecado en el nombre de Jesús. Gigal representa también los episodios cíclicos en nuestra vida, esa vuelta a pasar. ¿Cuánto? Bueno, ustedes no creo, por los de la mañana son más pecadores que ustedes. Digan que no, por humildad aunque sea, no son. ¿Cuántos recayeron en un pecado? ¿Volvieron a lo mismo que habían pecado? ¿Cuántos pecaron 2 veces lo mismo? ¿170? Sí. Y a veces hay cosas que parece que las llevo bien, parece que ya la tengo. Cuando hablamos de drogadicción le decimos recaída, pero también en el pecado es recaída. Volviste a caer, caíste de la gracia, caíste de tu lugar, saliste de ese lugar de bendición. Y entonces la idea es que podamos meditar en eso y podamos entender por qué me está pasando esto. Parece que voy bien, parece que estoy bien. Cuando paso frente a eso, otra vez caigo. Llámale droga, llámale vicio, llámale chicas, llámale chicos, llámale música, llámalo como quieras. Pero el asunto es que podés volver a caer y tenés que salir de eso en el nombre de Jesús. Vos no estás para vivir una vida de santidad, pecado, santidad, pecado, santidad, pecado, santidad, pecado. Vos estás para ir de victoria en victoria y de poder en poder. De poder en poder. Así que
También representa esos episodios cíclicos en nuestra vida que tienen que ser eliminados en el nombre de Jesús. El camino a la recompensa inicia entonces cuando se rompen las ataduras que constantemente nos hacen volver al mismo punto de partida. No quiero. ¿Cuántos saben cuando hablamos de corralero de qué estamos hablando? Aleluya, vamos, todavía vamos a leer Martín Fierro. Bueno, un día les vamos a hablar de eso. Porque, mire, ¿vieron alguna vez cómo se pisaba barro para hacer ladrillos antes? En un piletón redondo y lo pisaban ahora lo hacen con un tractor, pero antes lo hacían con caballos. Tenían 2 o 3 percherones y estaban atados a un poste en el medio y daban vuelta y daban vuelta. El pobre percherón se pensaría... Ya llego. Y estaba dando la vuelta en el mismo lugar, en el barro, dando vueltas y vueltas, hasta que el producto estaba listo como para poder empezar a darle molde y forma a los ladrillos y después hornearlo. Ahora, mira si el Señor te mostrara claramente que tu vida es eso. Que sos un caballito que tiene toda la intención de avanzar, pero el camino que te trazaste es adentro de un pozo, pisando barro, y en el medio del barro, dando vueltas y vueltas y vueltas. Ahí no está la recompensa. Tenemos que salir de eso en el nombre de Jesús. Así están entonces los ciclos del fracaso, y esos ciclos se terminan en el nombre de Jesús. Podés renunciar junto conmigo y le decimos: Señor, en el nombre de Jesús, renuncio a los ciclos de fracaso, a las recaídas, y se cortan para la gloria de tu santo nombre. Amén. Gracias, Jesús. Entendemos en el Señor entonces que Dios nos llamó a transitar un camino y que tenemos que avanzar para la gloria de Él. Los justos van a ser recompensados. ¿Quiénes van a ser recompensados? Los justos. Aunque algunos ni siquiera tienen la intención de ser justos. Algunos se han quedado lejos de eso. Pero si hay recompensa para los justos, yo quiero servirme de todo lo que Dios ha hecho en mi favor para ser contado como justo en el nombre de Jesús. El Salmo 58, versículo 11 dice: dirá entonces la gente, ciertamente los justos son recompensados. Ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. El Señor está aclarando en este salmo que hay un Dios que observa, que hay un Dios que juzga con buena intención, que está esperando que aparezca esa posibilidad de poder recompensarte. Y entonces dice que lo va a hacer delante de testigos. Cuando Dios te observa, tiene la intención de premiarte, de que la gente pueda ver que vale la pena servir a Cristo. El Señor te quiere usar para publicitar su reino. El Señor quiere mostrar que lo mejor que te pudo haber pasado a vos es tener a Cristo en el corazón, y los demás tienen que desearlo, te tienen que ver pasar y decir: no puede ser que ande tan bien. Míralo al que está al lado y decir: no puede ser que estés tan bien. Dirá entonces la gente: ciertamente los justos, no por tu justicia, sino porque Dios pagó por todo lo tuyo, sos contado como justo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Los justos son recompensados. Ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra, lo ve todo y quiere recompensarte. Betel es el lugar donde hay sueños, donde Jacob tuvo un sueño, el cual vio una escalera por donde subían y bajaban ángeles, donde tener un sueño en ese lugar del camino, tener un sueño, tener metas, objetivos claros, es necesario. Es importante que tengamos propósito, y esto tiene que estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Fue donde Jacob luchó con Dios para ser bendecido, donde fue transformado en Israel. En Betel se cambia nuestra identidad. Algunos de nosotros éramos contados como el cachivache del barrio, y Dios quiso que ya no lo seamos.
Algunos de nosotros hasta hoy podemos ser el desastre de la familia, pero podemos determinar que desde hoy ya no lo seremos. Podemos ser el que siempre estaba enfermo y ahora seremos los que siempre estamos sanos. Podemos haber sido el que no le salía una bien, pero ahora vamos a ser de los que estamos en victoria en el nombre de Jesús. Tenemos que determinar que yo ya no soy más el que era, y en esta etapa del camino asumo que tengo un Dios de recompensa. De recompensa. Proverbios 4, versículo 18 dice: la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. El paisaje, un amanecer, y luego el sol fulgente, resplandeciendo. Eso es tu proyecto. No te podés quedar en solamente alumbrar un poquito en el amanecer. Y si hay nubes, se tendrán que disipar en el nombre de Jesús. Jericó es donde la fe se pone a prueba. La primera ciudad al tomar la tierra prometida, las murallas debían caer porque la ciudad estaba muy bien cerrada. Y hay cosas que nos van a parecer que están muy bien cerradas. Hay cosas a las que no tenemos acceso. Hay cosas que deseamos, hay cosas que soñamos, hay cosas que esperamos, hay cosas que entendemos son lícitas, que llegan a nuestra vida, a nuestra familia, y no llegan, no pasan. Pero para que esto sea posible es necesaria la fe. Necesito fe. Necesito activar la fe que me fue dada por medida. Necesito unir mi fe a la de otro. Necesito involucrarme con otros que me acompañen en el proyecto, en el plan, en el sueño, en el deseo que tengo. Y establecer que si tenemos que marchar juntos, marchemos juntos. Y si tenemos que hacer algo ilógico, como darle vueltas a una muralla para que se caiga, lo hagamos porque lo hacemos en fe. Y entonces la idea es que yo me imagino a ese pueblo marchando y dimos una vuelta, y entonces dice: no, faltan muchas todavía, con una vuelta no cae. Sí, pero si es por fe, con que hagamos así ya caería, pero ¿cómo es? Y sin embargo todos en obediencia giraron hasta que llegó el momento que se expresó un grito donde se exaltaba al nuestro Señor, y esas murallas cayeron. Algunas cosas que no se abrieron, algunas cosas que están cerradas para tu vida, se van a abrir si sos capaz de creer en el nombre de Jesús. Hebreos 11, versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios, escuche, tiene que creer. Y ahora quiero separar lo que resta del texto en dos cosas. Tiene que creer que existe. Lo primero que tiene que pasar es que tengo que creer que, ayúdame un poquito más que no te escucho. Tiene que creer que, aleluya. Y luego dice, y que recompensa a los que lo buscan. Tu fe te tiene que llevar a creer que existe, pero hasta ahí nada más, solamente sabes de su existencia. Ahora viene donde la fe te lleva a buscarlo y recibir la recompensa. ¿Cuántos quieren buscar a Dios? Aleluya, porque estoy aprendiendo claramente que no voy a agradarle a Dios si no tengo fe. No tiene sentido que esté sentado en una congregación un domingo si estoy confesando que no tengo fe. Si Dios pudiera tronar desde el cielo cuando yo digo no tengo fe, diría ¡buh! Yo tengo que decir, será poquita, no la tengo bien ejercitada, no puedo comparar con la de algunos personajes bíblicos, pero yo tengo fe y declaro dos cosas: que Él existe y que es galardonador de aquellos que lo buscan. Por eso lo vamos a buscar en el nombre de Jesús. El Jordán es el lugar de la recompensa, ya llegando a finales del camino, para ver más allá de lo natural. Es un lugar donde debe haber sujeción, donde tenemos que acomodarnos a la situación. Cuando
cuando yo llegué a la iglesia donde nacimos nosotros, yo venía de una campaña y me encontré con un pastor que predicaba muy fervoroso y me gustó. Y yo dije, quiero que sea mi pastor él. Y yo jamás pensé en ese pastor, yo nunca tuve intención. Y me daba mucha vergüenza pararme delante de gente, no quería hacer nada de eso. Yo lo único que quería, en vez de ir a misa, ahora iba a ir a un culto. Y me parecía que era la música un poco más linda, y que esto de saber que Dios hacía milagros y de determinar que Él había vencido en la cruz y no que había quedado crucificado para siempre, me ayudó a creer que tengo un Dios vivo. Pero en eso yo entendí claramente, porque mi pastor era reiterativo en esto y marcaba claro cuál era el orden y establecía quién era cabeza en el hogar, quién era cabeza en el matrimonio, quién era cabeza en la iglesia. Y eso hizo que todos estuviéramos sujetos y que lo honráramos desde todos los días hasta que Él partió. Y siempre estuvimos sujetos a Él. Ahora, esto no es una ocurrencia de mi pastor leyendo la Biblia. Entonces nos encontramos que en el Jordán hay una enseñanza parecida. Fue donde Juan el Bautista vio descender el Espíritu Santo en forma de una paloma. Jesús estaba en el espacio legal del ministerio de Juan y debía sujetarse a él. Se acomodó a la situación. Jesús era Jesús, nada más y nada menos. Juan le dijo, yo te voy a bautizar. Y él le dijo, es necesario que lo hagas, porque acá mandás vos. Este es tu bautisterio. Y a este bautisterio llego yo, Jesús, hombre, y me sujeto a vos para ser bautizado. Y en ese orden y en esa capacidad de menguar que tuvo el Señor para acomodarse a la situación, vino esa manifestación gloriosa. Descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y tronó desde los cielos una voz que decía, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Entonces debo entender que a veces tengo que acomodarme en ese lugar. Es difícil para algunos de nosotros en estos tiempos. Estamos muy justicieros, nos cuesta, a nuestros hijos les cuesta acomodarse a la autoridad de su maestra o de su maestro, de reconocer la autoridad que tienen los directivos de un colegio, ya sea cristiano o sea secular, ya esté pifiando o haciendo cualquiera, esa autoridad. Y yo debo orar y tengo que acomodarme a esa situación, en donde quiera que yo esté, en mi trabajo. Mi jefe es autoridad, ese es el lugar donde Él fue puesto y yo soy puesto bajo su autoridad. Yo puedo conseguir favor, puedo conseguir misericordia, puedo tener acceso a todas las bendiciones a través de Él si soy capaz de honrarlo, si soy capaz de orar por esa autoridad. Y el Señor seguramente, que no es deudor de nadie, también en esto me va a recompensar. Me va a recompensar. Contale al que está al lado, amo a mi jefe. Proverbio 13, versículo 13. Quien se burla de la instrucción tendrá su merecido. Quien respeta el mandamiento tendrá su recompensa. El obediente es recompensado. El obediente. Nosotros no estamos para catalogar, para desestimar, estamos para ser obedientes y a través de la obediencia abrirnos paso a todas las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Es el lugar donde Eliseo recibió su unción doble y viene el tiempo de la doble unción y de la doble bendición para nuestras vidas. Viene en el nombre de Jesús. Para ir cerrando entonces, la idea es que la recompensa en general viene por el servicio. La recompensa viene por estar involucrado, por ser parte, viene por estar dispuesto. Mire, hay un relato que muestra que a veces la recompensa no amerita que sea a través de un determinado ministerio. Desde algo sencillo, pero valioso, se puede alcanzar la recompensa. Mateo 26, versículo 6 dice: y entrando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? ¿Por qué esto podría haberse vendido a gran precio y habérselo dado a los pobres?
Entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, versículo 13, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho en memoria de ella. El Señor dejó claro que había una recompensa, que iba a haber un reconocimiento que ya no había sobre su vida, que había perdido por el pecado, por los errores, por su mala manera de vivir, pero ahora iba a ser reconocida y iba a ser reconocida a través de las generaciones. Y muchísimos años después, en un día como este, en este lugar, íbamos a estar recordándola como alguien que tuvo acceso a la recompensa del santo. Y la recompensa fue que cada vez que leamos este pasaje, vamos a recordar a esa mujer que se atrevió a hacer algo en favor de Jesús. El verdadero agradecimiento me tiene que llevar a ofrecer algo valioso al Señor. Y cuando hablo algo valioso, no es que voy a pedir una ofrenda, ni mucho menos. Cuando yo hablo de algo valioso, es tu tiempo. Cuando hablo de algo valioso, es cuánto pensás en pavadas y cuánto pensás en el Señor. Cuánto pensás en el chico que te gusta y cuánto pensás en Cristo. Cuánto pensás en la chica que te gusta y cuánto pensás en Cristo. Cuánto pensás en los negocios y en los deseos y cuánto pensás en Cristo. Lo que estoy diciendo es: dale algo al Señor, sacá un poquito de tu tiempo, sacá un poquito, hacer proyectos, planes, ejercitalo, empezalo de a poco. ¿Cuántas veces viniste a un altar de oración? ¿Cuántas veces te sumergiste junto a un grupo a adorar y a buscar al Señor? Si no lo hiciste, aprovechá, anotate, vení, te sumás. Simplemente hay algunos pocos orando y adorando, y en ese tiempo mejorás tu diálogo, tu llegada con el Señor, y seguramente vas a ser recompensado en el nombre de Jesús. Existen muchos cristianos que no sirven porque hay pecado en su vida, y el pecado les roba el gozo. El pecado te saca la paz. El pecado te ahuyenta el anhelo de servir a Dios. Como síntoma primario, la paga del pecado, finalmente, ustedes saben cuál es. La paga del pecado es muerte. Ahora, nadie anda por la vida diciendo: no, yo estoy listo para morir en pecado y ser condenado y podrirme en el infierno por la eternidad. Todo el mundo anda tratando de zafar. Ahora, la verdad es que para poder zafar, lo que tengo que hacer es quitar el pecado de mi vida, darle autoridad a Dios. Cuando Dios empieza a resplandecer, no hay tiniebla que resista. No importa lo fuerte que sea, se va a ir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera, de barro. Unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, guarda esto en tu corazón. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Para toda buena obra. Necesito dejar que el Señor me use. Y tengo que perfeccionarme para ingresar a su presencia. No puedo ir delante de Dios como estoy. Necesito arrancar todo aquello que me está separando de Él. Y por deleitoso que parezca, me conduce a la muerte y tengo que renunciar. A veces ni siquiera es deleitoso. A veces portamos falta de perdón. A veces por la falta de perdón no tenemos acceso a las recompensas. Y la idea es que perdonando casi que es algo razonable. Si el Espíritu nos ilumina, hasta se nos hace sencillo razonar.
yo no puedo ir delante del Señor pidiendo perdón si yo no he perdonado. Yo no puedo ir a las frases del Padre Nuestro diciendo perdona mis pecados, así como yo perdono si yo no perdoné. Lo que le estoy diciendo a Dios, así como yo no perdono ni a gancho a este, vos tampoco me perdones a mí. Lo que yo tengo que hacer es actuar y decir, Señor, si por mí fuera no puedo, pero en vos sí puedo y perdono para la gloria tuya, para la gloria tuya. Mateo 20, versículo 27, el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo tengo que entender entonces que mi servicio tiene que ser al estilo de Jesús. Mi servicio tiene que tener la intención de levantar el nombre de nuestro Señor en alto. Yo puedo servir a través del ayuno, puedo servir a través de la oración. Tengo que servir en la iglesia, tengo que hacerlo internamente, tengo que hacerlo yendo, tengo que servirlo dentro de la célula, tengo que servirlo en la calle, tengo que servirlo evangelizando. Tengo mucho espacio, tengo mucho lugar y encima tengo la posibilidad de ser creativo para que en el nombre de Jesús yo pueda avanzar. Mire, Mateo 4:10, y ya vamos a estar orando, dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, ahí en ese episodio de la tentación en el desierto, y declara el Señor, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No importa la idea que Satanás tenga, no importa cómo se conduzca, cómo te quiera atrapar, la idea es que vos puedas hoy decirle, vete, Satanás, escrito está, al Señor, solamente a Él voy a servirle para la gloria del Santo. La idea es que yo pueda entender estos pasajes y que pueda guardarlos en mi corazón y pueda entender que hay recompensa por servir a Dios. Dios tiene recompensa para todo aquel que se involucra. Hoy mismo, y si no querés hoy, orá y charlá con el Señor. Y cuando venís al martes, cuando venís la semana que viene, pasás por la mesa y anotate y decís, me llamo tanto, mi celular es tanto, en cualquier cosa. En algo quiero servir, quiero estar a disposición. Y luego se va a ir viendo en qué lugar cabés, qué podés hacer. Y eso te va a llevar a desarrollarte, a crecer. Y posiblemente seas alguien que empezó por empezar, como empecé yo. Un día llamaron y dijeron, haría falta que acompañen a Sami con un grupo de jóvenes para que ayuden. Y fui, y en la primera cambio se cayó Sami, se cayeron los jóvenes y quedé yo ahí. Me decía, ahora sos vos el líder, un susto bárbaro. Y a partir de ahí empezamos a servir. Pero la idea es que yo esté en el lugar que tengo que estar. De lo demás se va a encargar el Señor. Se va a encargar el Señor. Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo. ¿Cómo tengo que estar? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esto de que no sea en vano es que el trabajo en el Señor tiene recompensa. Tiene recompensa. Mire, leo el último pasaje, Sul, vení. Mateo 10, versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Gloria a Dios. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Pero todavía me da una opción mayor. La palabra dice, cualquiera que le dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Dios recompensa todo. Dios recompensa que actúes con cualquiera de los 5 ministerios, que honres a un pastor, que honres a un profeta. Dios también nos está enseñando en este mismo texto que cualquiera que honre a un creyente, alguien que está contado como justo y que sea capaz de honrarlo, el Señor lo va a recompensar. Pero de última está diciendo a cualquiera. A cualquiera, cuando le des un vasito de agua a uno que tiene sed por la calle, ese día estás cosechando recompensa. Dios no deja pasar nada. Él todo lo ve y en todo te quiere recompensar para la gloria de Dios. Ponete de pie y vamos a estar orando.
Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y sirviéndoles aún. Decirlo conmigo, y sirviéndole aún. Yo quiero estar con el Señor, yo quiero estar siempre con Él, yo quiero ser de los que habitan. Y hay un pasaje, el pasaje que vamos a cerrar, Juan 12, versículo 26, dice, si alguno me sirve, sígame. Y llega la primera promesa, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Mi destino es con Él y por siempre. Pero en este mismo texto añade una promesa y dice, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Tengo promesa, estaré con el Señor por siempre y el Señor me va a honrar.